Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime en una jornada manchada por los incidentes que han ocurrido en las afueras y en el interior del Estadio Monumental y que tienen hasta esta hora suspendido. Ya se ha confirmado que está cancelado el partido entre Colo-Colo y Flamengo por la Copa Libertadores. Vamos a estar también en conexión y en contacto con el Estadio Monumental. Hay dos personas fallecidas, una joven de 18 años y un niño de apenas 13 años. Pero también estaremos hoy día hablando de las horas claves para la definición de primarias en el centro de la derecha y en el oficialismo. Estará con nosotros, ya está, la pueden ver ahí, a la senadora y proclamada candidata presidencial de Demócrata, Jimena Rincón. También vamos a hablar del fallo del TC sobre la destitución de la senadora Allende, que hoy día ya se dio a conocer, y las renuncias políticas en torno a la fallida compra, y de la polémica instalada por los dichos de Janet Jara sobre Venezuela y Cuba. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, es Fortaleza el club que estaba jugando con Colo-Colo. Yo dije Flamengo, así que corrijo mi error, pero lo importante es lo que ha ocurrido en la antesala del partido, durante el partido, las dos personas fallecidas que hay y que se ha cancelado definitivamente este partido que llegó hasta el minuto 60. Benjamín Bonhomme está en el Estadio Monumental. Benjamín, ¿cómo estás? Nuevamente te saludamos. Vimos... El último contacto contigo fue al finalizar las noticias, ¿cierto? Con Aníbal Mosa confirmando que se había cancelado, suspendido el partido. Sí, hola Connie, ¿cómo estás? Buenas noches. No muy buenas acá en el Estadio Monumental, la verdad, con estas dos personas, con estos dos hinchas de Colo-Colo que fallecieron en la antesala del partido por la Copa Libertadores frente a Fortaleza, en una serie de incidentes que ocurrieron alrededor de todo el Estadio Monumental, en diferentes accesos, con distintas avalanchas de algunos simpatizantes que trataban de ingresar al estadio a como de lugar sin tener su ticket. Bueno, y en ese contexto, en estos incidentes, se da este fallecimiento. La Fiscalía está indagando, investigando para ver en definitiva qué fue lo que ocurrió. En lo deportivo, el partido quedó suspendido, cancelado por parte de Conmebol. No se va a seguir jugando, al menos esta noche, este compromiso contra el Fortaleza, duelo clave en la Copa Libertadores. Y ahora viene lo importante. Hay que saber lo que ocurrió, en definitiva, con estas dos personas fallecidas, pero también con las sanciones que habrán para Colo-Colo. Acá se habla de que incluso puede perder los puntos, de que va a jugar el resto de la Copa sin público dentro del estadio. Todo en el contexto de un mes abril recargado por la celebración del centenario, que me parece que a esta altura de celebración va a tener muy poco, porque lo que ocurrió esta noche empaña absolutamente al fútbol chileno. La Asociación del Fútbol Profesional ya se pronunció con respecto al tema. Estaba pactado un arengazo, que los hinchas ingresaran al entrenamiento de este viernes para tener ahí algún contacto con los jugadores. Eso también va a quedar cancelado y vamos a ver si es que el superclásico del fútbol chileno se va a poder desarrollar. A esta hora están evacuando, están sacando a los pocos hinchas que quedan dentro del estadio, a los hinchas brasileños también del equipo Fortaleza, que tenían que esperar un poco más, porque lo que nos comentan, nosotros estamos al interior del estadio, en las afueras también han ocurrido otra serie de incidentes en las estaciones de metro y también en las calles, porque lógicamente que esto caló hondo, algunos hinchas incluso ingresaron a la cancha. Benja, tenemos la pantalla dividida, estamos viendo y vimos recién la imagen del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, que acaba de llegar, ingresando al ministerio, donde tendrá un punto de prensa en los próximos minutos. Estaremos con él también, pero te quería preguntar, vimos a Aníbal Mosa, que tú le alcanzaste a sacar una muy escueta declaración y dijo que iba a conversar con los jugadores. ¿Salió ya del camarín? ¿Sabemos algo de eso? Porque aquí, como tú dices, también está en riesgo una sanción dura por parte de la Conmebol al club de Colo-Colo. Sí, se viene una sanción, eso de seguro. Habrá que ver si es una reducción de aforo, si es que se juegue sin público. Incluso dentro del reglamento del ente rector del fútbol sudamericano se habla de cancelar, de suspender el estadio. O sea que eso todo lo vamos a ir viendo y monitoreando
mañana, ya cuando se vea más enfriada la situación. Los jugadores siguen de momento al interior del camarín. Están adentro hablando con Aníbal Mosa, con el presidente de Blanco y Negro. Acá hay algo de movimiento, vamos a ver si es que aparece alguno de los dirigentes para dar algunas declaraciones después de lo ocurrido. Ya, ¿y qué pasa donde tú estás? Por supuesto, estás en un punto del estadio, pero siguen, o sea, ya está completamente desalojado el Estadio Monumental y siguen los incidentes, Sí. por lo que tú alcanzas a ver en los alrededores. Sí, hubo incidentes en los alrededores. Acá con Gonzalo nos vamos a mover porque están saliendo algunas figuras, algunos exjugadores de Colo-Colo, algunos dirigentes. Ya el público fue evacuado prácticamente en su totalidad. Ya me atrevería a decir que no queda nadie, más allá de las familias de los propios jugadores. No queda nadie más. Así que estaremos viendo y monitoreando la situación de lo que ocurra dentro de los próximos minutos. Bueno, volvemos contigo en cualquier momento cuando sea necesario al Estadio Monumental, donde a esta hora están saliendo, todavía se encuentran los jugadores, están saliendo los últimos dirigentes y personas del club, mientras vemos las imágenes de los incidentes que han sido gravísimos y que han dejado a 2 personas muertas, a una joven de 18 años y a un niño, un menor de edad de 13 años, hinchas de Colo-Colo, que fueron aplastados por una valla papal, por una de las rejas que cayó. No se sabe si por la fuerza del grupo, de una masa de personas que intentaron y que ingresaron al estadio, o si fue por el paso del carro lanzagases de Carabineros. Eso es parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Estamos, ya la vamos a presentar y saludar ahora a la senadora y candidata presidencial por el Partido Demócrata, Jimena Rincón. Senadora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Connie. Un abrazo a la familia de estos 2 jóvenes, niños, sí, joven, que hoy día han perdido la vida en este acto de violencia en los estadios. Por supuesto que nuestra conversación era para hablar de otras cosas y vamos a hablar, por supuesto, de las primarias, de la posibilidad de que usted vaya a primarias con Chile Vamos o no, etcétera. Pero es inevitable no pasar por esto, hacer una reflexión sobre lo que estamos viendo, porque no es primera vez. Claro, esto es gravísimo porque hay 2 personas muertas, pero no es primera vez que un partido de fútbol termina en una situación como esta, así de grave y desastrosa. Y nuevamente nos preguntamos por la legislación, por qué pasa con estadios seguros, qué pasan con los anillos perimetrales de seguridad que supuestamente debieran estar o tal vez ya no son parte del protocolo para que la gente que no tiene entrada no llegue hasta la puerta, etcétera. ¿Qué reflexión como autoridad pueden hacer, además como legisladora, porque hay un proyecto de ley en el Congreso? Bueno, varias. Uno, lo que ha ocurrido hoy día tiene sanción en la ley de derechos y deberes de los espectáculos de fútbol. De hecho, se puede, tal como decía el periodista, suspender al estadio por la violencia de los hinchas en el mismo, y eso califica obviamente dentro de la legislación actual. Ahora, cuando uno mira esta discusión, es inevitable no irse a lo que tú dices, a la discusión que hoy está en el Senado, una moción además de nuestro colega de Demócratas, Matías Walker, y la voy a resumir, que establece el registro de identificación biométrica obligatorio para controlar el acceso al estadio, la responsabilidad clara de los clubes y las organizaciones en la seguridad de los espectáculos, el acompañamiento obligatorio de adultos para menores de 16 años, un tema que tiene que ver con un proyecto que presentamos hace un día junto a mi colega el senador Walker para que los padres nos hagamos responsables de nuestros hijos. La tipificación del delito de reventón, el ingreso masivo y descontrolado, que es lo que acaba de ocurrir, ¿no es cierto?, el día de hoy. Las sanciones duras y a la responsabilidad civil solidaria por daños o lesiones, el uso de menores en delitos como agravante penal y el fortalecimiento de la seguridad privada y la reducción progresiva del uso de carabineros. Digo todo esto porque esta discusión se está dando hoy día en el Senado. Se rechazó con una indicación de nuestro colega para que exista el Registro Nacional de Hinchas. Yo de verdad que no logro entender. ¿Quién rechazó? No tengo las votaciones, ¿Ya? pero no se aprobó en la comisión. ¿Y por qué? ¿Con qué argumento? No logro entenderlo, porque lo lógico, y esto tiene que ver con algo que me tocó a mí como intendenta de Santiago años atrás, en que no teníamos la legislación que hoy día tenemos. Piensa que esta legislación es del 94 y se ha ido perfeccionando. La última modificación fue el del año 2021. Nosotros teníamos toda una serie de protocolos, porque si tú no tienes el control
de espectáculos masivos terminan con estos hechos que son claramente violentos y vandálicos. Bueno, en la declaración y el comunicado de la NFP dice, una declaración corta, pero dice entre los puntos, este es el momento para que el Registro Nacional de Hinchas sea ley de la República, que es precisamente lo que no está ocurriendo, porque era una indicación que presentó nuestro colega Matías Walker. Me dicen que se rechazó. Y yo creo que hay que reponer eso, o sea, claro, es la primera obligación. Hay que explicar que existe hoy día el Registro Nacional de Hinchas, pero es voluntario. Entonces es evidente que mientras no sea obligatorio, mientras no sea ley, no va a ser cumplido. Exactamente. Y además que hemos visto que, porque la idea es que el que esté, el que no pueda ingresar, ¿cierto? Que esté registrado con alguna falta, violencia, etcétera, no puede entrar al estadio, pero entran igual con carné prestado, todo eso es lo que ocurre hoy día. De hecho, en el proyecto de ley que está discutiéndose está consignado la aplicación del derecho de admisión, vale decir que los clubes se hagan responsables para que esto que tú estás describiendo no ocurra. Y lamentablemente hoy día con los espectáculos deportivos y los espectáculos culturales masivos que hay en nuestro país, nadie se hace cargo. La nueva ley de seguridad privada es una ley que tiene un reglamento que no está aprobado, entonces tampoco es operativa. Y yo creo que aquí tenemos que acelerar el tranco. Y eso es súper importante. Yo no sé dónde está el delegado Durán, si está o no en terreno. Sé que el ministro de Seguridad ya se constituyó en el lugar. Está en el ministerio. Pero es parte de lo que tenemos que ver, ¿no es cierto? No solo declaraciones, también acción, mano dura. Aquí hay dos familias que hoy día no van a estar igual que antes de que esto ocurriera. Y no sacamos nada con lamentar si no tomamos medidas. Y yo creo que la ciudadanía lo que quiere es acción, que exista convicción en la acción, porque si no, las declaraciones se las lleva el viento. Claro, esto, bueno, y la ley de la que estamos hablando, ¿cierto?, es para el interior del estadio o para el ingreso, regula el ingreso de los hinchas, el ingreso de las personas al estadio. Y ahí claramente hoy día hay un error, una falta de protocolo, una falta de seguridad, fracasó el protocolo que hubo, fracasó. Y yo espero por el resultado. Pero ¿qué pasa afuera del estadio? Porque aquí también hemos visto que hubo manifestaciones, incidentes afuera del estadio, y hay registro de buses llegando con hinchas que hablan como del secuestro de los buses, venían saltando en el techo, lo hemos visto, esas imágenes, en el techo, se tomaron los buses y que vienen organizados al estadio para hacer lo que hicieron, para entrar en masa, con o sin entrada, etcétera. ¿Cómo se separa eso? ¿Cómo se enfrenta esa parte afuera del estadio? Hemos visto que hasta esta hora, nos decía Benjamín, que hay incidentes afuera del estadio. Bueno, por eso el tema del control de acceso, el registro de los que asisten, el control biométrico, el reconocimiento facial, todas estas medidas son fundamentales para saber primero quién está yendo a los espectáculos, da lo mismo si es fútbol o no. Y segundo, poder tener medidas previas, porque las posteriores ya de mucho no van a servir, salvo hacer reaccionar, ¿no es cierto?, a los que están legislando, mis colegas que están en la comisión, para que aprueben este tipo de indicaciones que son importantes. Entonces, creo que es importante que se aprueben ciertas cosas, que los reglamentos estén operativos y que podamos tomar medidas eficaces en este tipo de situaciones que, además, Connie, esto se sabe, en todos los espectáculos donde ha habido lesiones graves y muertes ha sido por estampidas, como las que hemos visto hoy día en las imágenes de televisión. Claro, usted dice, senadora, que da lo mismo qué tipo de espectáculo, porque esto es la ley actual es para los espectáculos masivos, sí, pero el fútbol tiene características especiales, sobre todo porque hay algunos partidos donde, hay algunos clubes que están tomados por, bueno, y ahí, digamos, por hinchas que la verdad es que muchos de ellos se transforman en delincuentes. Bueno, ahí está otro tema que ha insistido con mucha fuerza nuestro colega, y es que las barras bravas tienen que ser catalogadas como organizaciones criminales en este contexto. O sea, yo creo que basta de que sigan pasando cosas y el buenismo
se siga instalando para mirar los resultados de situaciones como las que se están viendo hoy día, que no son primera vez que ocurren. ¿Pero qué significa declarar digamos, una barra brava como organización criminal? Que cuando 2 o más se reúnen y delinquen, tienen una sanción distinta y especial. Esto no es casualidad, esto no es primera vez que ocurre y por lo tanto tienen que tener consecuencias. Si seguimos mirándolo como una barra de hinchas, buena onda, que se juntan para celebrar y no les damos el carácter de lo que está ocurriendo acá, en donde se terminan cometiendo delitos, porque aquí se rompió propiedad privada, se ingresó de manera violenta, bueno, eso tiene un nombre y creo que tenemos que empezar a decir las cosas por su nombre. Los eufemismos no sirven en estas circunstancias. Bueno, vamos a volver en cualquier minuto con el punto de prensa, con las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, que ya lo vimos ingresar al Ministerio de Seguridad Pública. Mientras tanto, vamos a ir a otros temas. Senadora, finalmente, al día de hoy, estamos ya a 10 de abril, a 11 casi, 11 pero a 10 de abril. ¿Va a poder participar de primarias con la centro-derecha? ¿Van a haber primarias en la centro-derecha y usted va a poder participar en ellas? Mira, la declaración... Son 2 preguntas. Sí, 2 en una. La declaración de demócratas de hace ya 2 semanas atrás fue clara. El Consejo Nacional proclamó como candidata presidencial a Jimena Rincón y mandató a la mesa a buscar acuerdos con las fuerzas políticas fuera de los extremos para construir una propuesta programática y levantar candidaturas parlamentarias. En ninguna parte del acuerdo, y lo quiero decir claro hoy día, en ninguna parte del acuerdo se habló de primarias. Y eso es re importante despejar. Aquí Chile Vamos, sus partidos, la candidata de Chile Vamos ha llamado a unas primarias amplias. Creo que tú me has escuchado más de una vez a mí decir, nosotros no vamos a estar en nada en donde estén los extremos, de uno u otro lado. Nosotros no estamos ahí. Ya, sí pero ¿a usted estamos... le gustaría, más allá de lo que se estableció, evidentemente ahí no hay ni una palabra que diga que van a participar en primaria, ¿a usted le gustaría participar en una primaria de la centro-derecha donde no estuviera José Antonio Kast ni Johannes Kaiser? Nosotros creo que hemos sido súper claros. Nosotros no hemos hablado de primarias, nunca. Nosotros tenemos candidatura presidencial, estamos recorriendo el país, he estado desplegada además en las regiones donde tenemos que constituirnos como partido, que son la región de Magallanes, la región de Los Lagos y la región de Los Ríos. He estado en Punta Arenas, en Osorno, en Valdivia, en Puerto Montt, ya ni me acuerdo en todas las que he estado últimamente, además de ir permanentemente a mi región. No me contestó la pregunta, si quiere, porque una cosa puede no ser contradictoria con aunque otra. Llegara a querer, eso, de acuerdo a la interpretación del CERVEL, es imposible. O sea, por lo tanto, no está en nuestro ideario. Usted no podría participar en una primaria de acuerdo a la interpretación del CERVEL, de solo pueden participar los militantes de partidos constituidos en todo el país. A no ser que junten las firmas. Y los independientes que no tengan ninguna firma. Ya, pero en su caso podría, como lo hizo en algún momento en el pasado, Gabriel Boric, que también tenía su partido, pero su partido no estaba constituido nacionalmente y juntó 35.000 firmas. ¿Usted podría hacer eso? Sí, pero la verdad es que como no está dentro de los temas de nosotros, no es ni siquiera tema, Connie. Y nosotros estamos en el desafío de que Demócratas exista en todo el país para llevar candidatos al Parlamento en todo el país. ¿Y la invitaron en algún minuto formalmente o hubo conversaciones para que participara en una eventual primaria de Chile Vamos? Nosotros hemos tenido muchas conversaciones con Chile Vamos, muchas. Hemos hablado de los desafíos del país, de cuáles son los ejes que deberíamos tener como programa, hemos hablado de quiénes debieran ser los candidatos al Parlamento, pero nunca hemos tenido una conversación para tener una primaria. A ver, ninguno de los presidentes de ninguno de los 3 partidos le ha dicho, senadora Rincón, oficialmente queremos tener una primaria con demócratas. No, nunca. Y yo creo que nunca se dio, porque como ellos además sabían cuál era nuestro pensamiento respecto de no estar en una primaria tan amplia como la que ellos querían. Sí, pero es que esa primaria, una vez que esa primaria tan amplia ya está desechada, porque, o sea, pueden seguir pidiendo, pero al día de hoy no se ve como posible ni que Kast ni que Kaiser participen en esa presidencial, o sea, en esa primaria. Entonces iría quedando Chile Vamos y usted, Rodolfo Carter. Entiendo que hoy día se desechó la primaria con Rodolfo Carter.
de acuerdo a lo que leí. Ya, por eso, pero cuando en el volvía fondo, del Maule. esa era la, Sí, esa pero es- no, esa nunca, era la posibilidad, no. sacando a los extremos, como usted los llama. Nunca fue tema y yo entiendo que eso tenía también que ver con probablemente que nosotros estábamos en nuestro proceso de hacer partido en todos lados. Así que no hay ni siquiera mala fe ni mala intención, no fue un tema. Y eso no evita que trabajemos juntos, que busquemos los mejores temas para el país, que nos concentremos en que el escenario que vivimos en Chile hace 4 años atrás, 3 años y medio, de una segunda vuelta entre Kast y Boric, que son dos extremos, nunca más se repita. Por lo tanto, Ahora, yo no me imagino el escenario que nos puso Winter hoy día encima de la mesa. Sí. Ese ya sería imposible. ya, yo le voy a preguntar sobre eso, pero antes de eso, para que quede súper claro, está descartada la primaria en la que participe Jimena Rincón. Sí, Está descartado que usted va a primarias. así es. Ya. Para Y- que no me lo pregunten nunca Perfecto, más. está descartado, quedó clarísimo, pongámoslo aquí si es posible, señor director. Pero nunca ha Descartado. sido tema nuestro. ¿Y por qué para mí es importante, Connie, aclararlo? Porque mucha gente de nuestro consejo me llama y me dicen, Presidenta, ¿pero qué es esto? Si nunca hemos discutido una primaria. Y le digo, la verdad es que no es un tema que hayamos puesto nosotros, Ya. Y entonces, ¿la alternativa es ir directo a la papeleta en noviembre? eventualmente. ¿Y por qué eventualmente? Porque yo creo que hoy día el debate es, primero, si conseguimos, ¿no es cierto?, nuestras firmas en las 3 regiones que nos faltan. Créeme que hoy día hacer partido es algo muy difícil. Mucha gente me dice, no, pero 500 firmas en una región es tan fácil. No es fácil. La gente no le está creyendo a la política, no le cree a los políticos. Está muy desilusionada y enrabiada porque temas como... y perdón que hable de un tema que no es de mi región, pero hace 2 días estaba en Valparaíso en la sesión del Congreso y la noticia era que los partos, las mujeres embarazadas estaban teniendo partos sin anestesia. Y en mi región, Connie, y vengo de allá del Maule y me junté con personas de las comunas de Curicó, me decían, senadora, a mi hijo lo llamaron 5 veces para operarlo y no lo querían operar porque... el instrumental no estaba esterilizado y no lo querían exponer a una infección, o no hay medicamentos, o duermen en el pasillo en una colchoneta. Bueno, esa es la realidad que tenemos hoy día en el país, son los temas que a la ciudadanía le agobian. Y ese es el desafío, trabajar para dar una respuesta en lo programático, en ese ámbito y con una buena representación parlamentaria. Si Jimena Rincón sirve a ese objetivo y tiene que ir a dar la pelea presidencial, créeme, nunca le he hecho el quite a las peleas y voy a estar ahí. Ya, y por lo tanto, eventualmente, el primer punto es lograr constituirse en las 3 regiones que le falta. Exactamente, ese es el primer desafío en la región de los ríos, la región de los lagos y en la región de Magallanes. Ya, y si eso lo consigue... lo más probable es que vaya a la papeleta de noviembre o depende ahí de cómo se vayan dando las cosas. Y eso, si eso lo conseguimos y la evaluación de demócratas es seguir en esa pelea, sin lugar a duda vamos a seguir en aquello, Connie. Pero te insisto, para nosotros hoy día el país es nuestro objetivo principal. Hay demasiados temas en seguridad como los que vimos hoy día y otros. Tuvimos una amenaza con balas en la casa de un suboficial de gendarmería en Cauquenes. Le dejaron un lindo arreglo de gladioles y una carta de amenaza. Eso es lo que está pasando en Chile hoy día y es lo que no queremos que siga pasando. Senadora Rincón, si no va a primaria y desiste de ir a la papeleta en noviembre por la razón que sea, o porque no se constituyó como partido, o porque se decreta que hay otras formas, digamos, de participar, ¿quién sería su candidato o candidata de los que tenemos hoy día? ¿De los que hay hoy día? Sí. Bueno, claramente no están en la izquierda ni en la extrema derecha y tendríamos que evaluar como partido, y es una definición que tomaremos como partido, no Jimena Rincón, si la candidatura de Chile Vamos es la candidatura que eventualmente podemos apoyar. Evelyn Matei sería. Efectivamente, pero es algo que tendremos que evaluar para ver si la mirada programática de Evelyn Matei está en sintonía con lo que nosotros como partido estamos trabajando y estamos levantando en el eje de seguridad, de desarrollo sostenible, de inclusión, que son temas que para nosotros son muy relevantes. Ya, pero en el mapa que hay hoy día de candidatos y candidatas,
podríamos decir que la mayor cercanía ideológica, programática, con lo que se sabe, es con Evelyn Matei. Y se está construyendo y espero que podamos caminar a eso, aunque nosotros disputemos en la primera vuelta. Ya, ¿y en qué están las conversaciones con Chile Vamos para una lista parlamentaria única? Bueno, tenemos grandes líderes en Demócratas, partiendo por nuestros actuales diputados, el diputado Víctor Pino en Coquimbo, la diputada Erika Olivera en la región metropolitana, Joana Pérez en Biobío o Jorge Zafirio en Araucanía y Miguel Ángel Calisto, que va como candidato a senador. A eso se van a sumar otros nombres que ya hemos levantado de norte a sur, así que estamos avanzando. Construir acuerdos no siempre es fácil, Connie, porque significa ceder posiciones y tratar de llevar a las mejores y los mejores. ¿Y qué implican esos acuerdos? Bueno, que podamos llevar candidatas y candidatos en igualdad de condiciones electorales, de competencia electoral en las distintas distritos y circunscripciones del país. Pero es una alternativa plausible que tengan una lista parlamentaria única con Chile Vamos. Es una alternativa plausible, insisto, en la medida que tengamos una mirada más o menos similar en las urgencias del país y en las candidaturas parlamentarias. Escenario eventual. Una de las posibilidades en noviembre. Pasa a la segunda vuelta el candidato o candidata del oficialismo, que no sabemos quién es. Carolina Toá, Janet Jara, Gonzalo Vinter, lo que tenemos hasta ahora. Y al otro lado pasa Kast o Kaiser. ¿Qué hace Jimena Rincón? Mira, me voy a encontrar en la misma situación que me encontré en la elección pasada. Yo fui a votar. Yo soy de las que creen en los derechos y deberes electorales y no marqué mi voto. Y espero que esa situación no se dé en esta oportunidad. Ya, por lo tanto, si ese fuera el escenario, cualquiera sea el candidato o candidata del oficialismo que pase a la segunda vuelta versus Kaiser, sí. ¿Y por qué vota en blanco? Así es. ¿Y por qué, Connie? Porque de todos los candidatos que tú me nombras del oficialismo, todos estuvieron por aprobar un texto constitucional que eliminaba a las policías, eliminaba a carabineros, eliminaba los estados de excepción, nos dividía en 11 naciones y un largo etcétera que el país rechazó. Ergo, yo no podría estar ahí. Y de los candidatos que tú me nombras, nos llevaron a una situación imposible en el segundo proceso constitucional, que también hizo difícil que cerráramos un tema que deberíamos haber cerrado hace rato. Ya, por lo tanto, eso es para usted una línea roja, podemos decir. Para mí es un escenario que espero que Chile, con sabiduría, con todo lo que hemos vivido en estos 3 años y medio, 3 años y 2 meses, no volvamos a repetir. Y yo espero que todos confluyamos a una posición de centro y por eso Demócratas está haciendo este esfuerzo de tener candidatura, de poder estar constituidos en todo el país. Nosotros, y recuérdalo tú, nos levantamos en contra de lo que decían nuestros partidos, el PPD, el PS, la Democracia Cristiana, en ese proceso constitucional, y de ahí surge Demócratas. Y le hemos tratado de poner sentido común a los debates legislativos, a las propuestas en materia de seguridad, en materia económica, porque creemos que Chile tiene que recuperar, hacer las cosas bien. Por eso una candidatura presidencial, no por el hecho de llevarla, sino que por ser capaces de mostrarle al país un camino de esperanza y salir de esta trinchera del miedo y la rabia en el que estamos hoy día. Hoy día se conoció, senadora, el fallo del Tribunal Constitucional sobre la fallida, en realidad es sobre la senadora Allende, destituida como senadora, un contundente 8-2. No sé si tuvo oportunidad de leer los argumentos. Pero la ex senadora dijo hoy que esta destitución inédita se ha originado en una motivación política de la derecha. La situación por la que se nos ha hecho pasar no tiene nombre. ¿Qué reflexión le hace? Usted que es senadora, además. Sí, hace un tiempo atrás me hicieron una entrevista y me preguntaron a qué mujer de la política nacional yo le tenía respeto, admiración. Y yo nombré a la senadora Isabel Allende, de hecho le mandé esta entrevista. Le tengo cariño, creo que hizo un tremendo aporte a la vida política del país, pero aquí había una norma clara en nuestra Constitución. Nosotros cuando asumimos como diputados o como senadores, y la senadora Allende fue diputada, presidenta de la Cámara de Diputados, senadora, presidenta del Senado, prometemos o juramos respetar la Constitución y las leyes. Y esta norma es una norma conocida. ¿Usted la tenía clara la norma? Sí, yo estudié
derecho, soy abogada y la conocía, pero el tema no es si la tenías clara o no la tenías clara. Nosotros asumimos un compromiso y creo que cualquier análisis, interpretación que se haga distinta a esa es justificar un error propio que no le podemos achacar a nadie. Nos tenemos que ir a una pausa rápidamente. A la vuelta, en un par de minutos, vamos a estar con el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Así es que pausa y ya volvemos con más aquí en Estado Nacional Prime. Y despedimos a la candidata y senadora Jimena Rincón. Gracias, muchas gracias, senadora, por estar muchas con nosotros. gracias, y mi afecto a los pescadores del Maule que perdieron o están desaparecidos aún. Volvemos en unos minutos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime con nuestros invitados, nuestros panelistas. Yo no los veía hace tanto tiempo, así que estoy especialmente emocionada. Cristian Valenzuela, encargado comunicacional del Partido Republicano, y Marcos Barraza, ex ministro del Partido Comunista. ¿Qué tal? ¿Cómo están los dos? Bien, bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Cristian. Una noche... Sí, solo una un noche- breve mensaje Sí. para lamentar profundamente pasado lo hoy que ha día. pasado hoy día. Tú eres Yo soy colocolino, además. colocolino. Iba regularmente al estadio hasta hace un tiempo, a uno le gusta ir con la familia y todo eso, y es impensado que chicos de 13, de 17 años, entiendo, pierdan la vida por ir al fútbol. Es dramático y... Una tragedia. ¿Eh? Una tragedia por donde se le mire. Sí, ¿cierto? Sí, es lamentable. O sea, que una niña, una joven, un niño fallezca en un partido de fútbol consterna. Exactamente. Y nuevamente nos lleva a la discusión o al debate de la seguridad en los estadios, en los partidos de fútbol. Comentábamos recién con la senadora Rincón que hay un proyecto de ley en el Congreso donde se regulan varias cosas. Se crea el registro biométrico para el ingreso al estadio. Y también decía ella que la creación del Registro Nacional de Hinchas, que hoy día existe pero es voluntario, que se hacía ley, era una indicación y que fue rechazada. No sabíamos bien cuáles son los argumentos por los cuales se rechazaron, pero da la impresión que nuevamente fracasamos en este intento de darle seguridad a un evento como un partido de fútbol que debiera ser una fiesta, un panorama familiar y que cada vez más riesgoso. Yo no sé, en primer lugar, si es que las medidas que planteó la senadora Rincón son las que van a prevenir directamente que hechos de estas características se den. Un registro biométrico probablemente, siendo necesario, no iba a ser algo que impidiese una tragedia de esta naturaleza. Lo que sí es cierto es que hay que fortalecer más la política pública en materia de intervención y prevención en eventos deportivos. Las circunstancias de desborde social se dan en todo orden de cosas. Por lo mismo, a mí me parece que en términos de seguridad pública se fue juicioso en no haber interrumpido el partido de fútbol inicialmente. Lo digo porque Sí, 40.000 personas adentro del estadio, haberlas sacado abruptamente, teniendo conocimiento del fallecimiento de una niña, de un niño, pudo haber sido aún más el desborde y más la tragedia. Entonces, en esto, evidentemente que se requiere que la institucionalidad en el campo de la seguridad y el deporte se vaya profundizando. Yo coincido con Marcos porque claro, uno siempre puede revisar la legislación, Sí. el biométrico o el registro de hinchas, pero en algunos casos de estos incidentes que ocurren no vienen con entrada ni con carnet, sino que... Bueno, acá había, según lo que dijo Carabineros, que habían alrededor de 150 hinchas que estaban ingresando sin entrada. Claro, lo que sí hay que revisar... Ahora, ahí donde uno dice, ¿dónde están los anillos de seguridad? Que por lo menos, yo no sé por qué hoy día no estaban, o tal vez nos decían que ya no había ese protocolo, pero cuando tú tienes varios anillos en un perímetro más amplio, lo que te permite eso es filtrar que no lleguen Anillos quienes no concéntricos. tienen, exactamente, quienes no tienen entrada no lleguen a la puerta. Sí, pero me voy al punto de que los cambios de comportamiento también, estas nuevas prácticas, lo del turbazo que hablaba, que la senadora también decía, hay un proyecto sobre eso. Eso es lo que la seguridad, Carabineros, los que planifican este tipo de eventos, cuando tienen alto riesgo, tienen que hacerse cargo y actualizarse, porque van cambiando estos fenómenos y eso sea. Pero nuevamente, a mí me tocó ir al estadio cuando ocurrió el último incidente, donde también murió un hincha de Colo-Colo hace 5 años atrás. Y claro, lo que decía Marco, en el estadio
tú no tienes claridad de toda la información, no corre, pero un anuncio abrupto hubiera tenido quizás otro resultado. Entiendo que hay incidentes afuera, pero nuevamente tiene que ver con la discusión del problema de fondo de la seguridad y cómo hay que actualizar esos protocolos para que estos hechos no ocurran del todo. Por supuesto que lo más relevante en un hecho como este y en lo que ha ocurrido esta noche son las dos vidas perdidas, esos dos niños, una joven de 18 años, un niño de 13 años que han resultado muertos por ir al estadio, que parece que una cosa insólita. Ahora, según las reglas de la Conmebol, Colo-Colo arriesga la expulsión de la Copa Libertadores. Esa es una de las sanciones posibles. Yo lo que vi, yo estaba viendo el partido, fue una situación muy confusa, rompen además, porque dentro del estadio rompen las vallas, entran los hinchas encapuchados, o las personas que estaban ahí, entran encapuchados, los jugadores de Fortaleza en algún minuto salieron corriendo, escapando los árbitros, pero creo, siendo hincha en el año del centenario Colo-Colo, el sentimiento mayoritario de los colocolinos es de frustración, de rabia, pero por sobre todo de esta sensación de que es inexplicable la trágica muerte, y yo creo que eso debe marcar en las próximas horas, más allá de los resultados deportivos, lo que venga en la discusión. Yo creo que evidentemente que es importante la continuidad de la Copa Libertadores y principalmente el resultado, pero es una discusión de segunda entidad, de segundo orden, habidas cuenta de la muerte de dos personas. Claro. Yo no lo pondría al mismo nivel. Y se suspende el arengazo mañana, y ojo con el partido del fin de semana, tenemos un clásico que también... Que es Colo-Colo, la Universidad de Chile en el Estadio Nacional. Y que no se permite el ingreso de hinchas, pero esta situación, lo que tiene que explicar Carabineros de lo que pasó, de las circunstancias, tiene que ser aclarado lo más rápido posible. Porque por supuesto, porque también ahí está cuál fue la causa. No puede estar en duda de ninguna manera las responsabilidades en la muerte de estas dos personas. Exacto. Escuchábamos temprano el testimonio de la hermana de esta joven que murió, y ella responsabilizada directamente, y decía, eso es lo que me dijeron a mí, de la muerte de su hermana, a Carabineros, al carro lanzagases de Carabineros que habría pasado por encima de Guaví, habría atropellado a estas dos personas que terminaron muriendo. Esa es una, y el fiscal lo dijo también, esa es una de las hipótesis. Porque otra posibilidad es que este grupo turbazo o este grupo de gente que haya intentando ingresar sin entrada o con entrada, intentando ingresar, botaron la reja y habrían aplastado a estas dos personas. Es muy importante que obviamente que quede claro y que se aclaren las responsabilidades. Ahora, vamos a tener en los próximos minutos la palabra del ministro de Seguridad, sobre todo también las medidas que se van a tomar, porque una de las dudas que había era si se suspendía la fecha completa del fútbol de este fin de semana. Y eso es una de las preguntas y las decisiones que me imagino que están tomando las autoridades a esta hora como reacción a lo que ha ocurrido en esta noche de fútbol. En los próximos segundos vamos a tener al ministro de Seguridad. Alcanzamos primero a pasar, tenemos hartos temas de qué hablar, además de este, por supuesto, que es el que está marcando la agenda a esta hora. Pero tengo también 2 horas, ¿tú tienes no tengo ningún problema. dos horas más, Marco? ¿Estamos con tiempo? Tengo insomnio. Tarde. Bueno, pero mientras cuando empiece a hablar el ministro, vamos a ir, por supuesto, al contacto con el Ministerio de Seguridad. Pero también hay otros temas que han causado polémica, como, por ejemplo, los dichos de Janet Jara, la ex ministra del Trabajo, candidata presidencial de su partido, el Partido Comunista, sobre Cuba y Venezuela. En realidad, lo que generó polémica fue la definición sobre Cuba como una democracia distinta. Marcos Barraza, ¿nos puede explicar qué es eso de una democracia distinta? Lo primero es que yo no observo que exista tal polémica, es más bien algo que actores del sistema político han relevado. Bueno, la polémica generan voces del mundo político que reaccionan a lo que dice Janet Jara. Ciudadanamente no. Si yo me remito a la encuesta, lo que hemos visto estos últimos días es que ella, no siendo candidata, ha irrumpido como una candidata, más allá de que aún el Partido Comunista no la proclamaba. Y creo que ese es el dato más importante del debate de los últimos días. Es que no alcanzaron a medir la cuña. Pero que esto acaba de pasar, Marco. No, es verdad que esto acaba de pasar. Sí, pero lo que quiero señalar es que es un hecho noticioso de mucha relevancia que Janet Jara, ex ministra del Trabajo, que concretó la reforma en pensiones, hoy día sea candidata presidencial, y que, habidas cuentas de sus atributos y capacidades políticas... Tengo que interrumpir.
Está hablando, vemos en la cámara, en la imagen, al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Escuchemos. A la convocatoria que hemos hecho hace un rato. En primer lugar, en nombre del Gobierno, lamentar la muerte de las 2 personas fallecidas el día de hoy y que usted ha sido ampliamente informado por ustedes. El Gobierno cree conveniente señalar que el fútbol es un espectáculo que busca principalmente que las familias y las personas puedan participar de él activamente, sin temor y sin riesgos. Y por lo tanto los actos vandálicos, especialmente los que ocurrieron hoy, con indiferencia a lo ocurrido con esta tragedia en concreto, es un asunto respecto del cual no podemos tolerar. El fiscal hace poco rato se ha referido al contexto en que ocurrieron los hechos y que son objeto de la investigación. El general Bahamondes de Carabineros se refirió hace poco rato también sobre los hechos, sobre la asistencia que Carabineros trató de prestar a las víctimas y también lamentó en nombre de la institución las muertes ocurridas. El funcionario involucrado tiene la condición de imputado y está a disposición del fiscal a la espera de las pericias tanto de la CIA como de la OCAR. Las circunstancias posteriores es una decisión privativa del fiscal, pero por ahora se encuentran apartados de sus funciones operativas y así se mantendrán. Respecto de Carabineros, ha instruido el sumario respectivo para efectos de verificar las responsabilidades administrativas que en este caso proceda. Por instrucciones del Ejecutivo, el delegado ha comunicado, como también ustedes bien saben, a los organizadores la suspensión del partido que se estaba realizando el día de hoy, a pesar de la opinión de los organizadores. Dadas las circunstancias en que ocurrieron los hechos, las formas en que se adoptaron algunas decisiones, la encargada de Estadio Seguro, Pamela Venegas, ha presentado hace poco rato su renuncia y la ha aceptado inmediatamente. El Ejecutivo quiere señalar que es obligación de todos actuar con responsabilidad. Los clubes tienen sus obligaciones, la NFP igualmente. No es posible aceptar comportamientos ni declaraciones oportunistas y corresponde que todos quienes participan del mundo del fútbol rechacen la violencia y sobre todo las amenazas como un medio de actuación. Respecto de la fecha de este fin de semana, el Ejecutivo ha considerado que esta se debe mantener por respeto y la memoria de las personas que fallecieron el día de hoy. Se adoptarán las medidas de seguridad respectivas. Si alguna de estas se afectaran severamente, si los clubes no cumplieran con sus obligaciones, el Gobierno no dudará ni un minuto en ejercer sus atribuciones de conformidad a la ley. Quedo a disposición de sus preguntas. Estamos en vivo para Radio DN. ¿Qué le parecen las declaraciones de la ANFP que instó a que la actual crisis de seguridad exige urgencia, trabajo y esfuerzo y pidió el Registro Nacional de Hinchas sea ley de la República? La ANFP no puede utilizar el registro de hinchas cada vez que tiene que asumir sus propias responsabilidades. La ANFP es una organización de la sociedad civil que debe corresponder y atender a las obligaciones que le corresponde como organizador de espectáculos deportivos y exigirle a su vez a los clubes las obligaciones en materia de seguridad. Me parece, por no decir oportunista, esa declaración. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Por acá, Jorge Iturralde. Entonces, ¿el Superclásico de este domingo se jugará? El Superclásico de este domingo se jugará sin perjuicio de las evaluaciones de seguridad adicionales que procederán a adoptar probablemente el día de mañana según la información policial e de inteligencia que nosotros dispongamos. Ministro, ¿cuáles son esas medidas exactas para el partido de este fin de semana? Y además, ¿qué va a pasar con los próximos partidos internacionales que se van a jugar, sobre todo Copa Libertadores? A ver, yo creo que he sido bien claro sobre el punto. El Ejecutivo ha considerado que, dadas las características en las cuales ocurrieron estos hechos, dado que los organizadores decidieron suspender y mantener el partido, el Ejecutivo consideraba y el Gobierno considera que no estaban las condiciones y por lo tanto
ordenó e instruyó al delegado la suspensión en virtud de un acto de autoridad. Ministro, esa suspensión llegó tarde porque se estaba pidiendo la seguridad interior, pero a las afueras habían barricadas, habían enfrentamientos entre carabineros y los hinchas que quedaron fuera. ¿Llegó tarde esa cancelación? No, a ver, los hechos ocurrieron a las afueras del recinto deportivo. En el lugar se estaba realizando la pericia ordenada por el Ministerio Público. De hecho, es probable que hasta estas horas se estén realizando esas pericias. Y en consecuencia había una indagación de investigación en el entorno del recinto, además del control público. Hay una serie... Ninguna de estas medidas se adopta improvisadamente y se comunicó. Tan pronto nosotros tuvimos la reacción de los organizadores, dado que los organizadores tomaron una actitud pasiva, el Ejecutivo ha hecho efectivo sus atribuciones con ese fin. Ministro, ¿qué tal? Estamos en vivo para Chile Disculpen. Noticias, acá, este micrófono de prensa. Entonces, le aprovecho de preguntar también, ¿qué faltó o qué falló hoy en cuanto a la seguridad y también pensando en el superclásico del domingo para que, esperemos, no se vuelva a repetir este escenario que es bastante complejo? O sea, hay 2 personas fallecidas, una de ellas que indicaba incluso a nosotros que ella incluso portaba su entrada, no quería entrar de manera ilegal, como se ha comentado incluso. ¿Qué pasa con los protocolos de seguridad? A ver, ¿Habían o no estos cierres, ministro? ¿Se realizó petición, quizá incluso controles de identidad a las personas? Pues nosotros llegamos hasta este mismo lugar y en ningún punto, ni siquiera nosotros como medios de comunicación, ni siquiera llevando un distintivo claro, demostrando que éramos un canal de televisión, se nos realizó una fiscalización, un control, y me imagino que ninguno de los colegas que están acá. Como usted bien sabe, los partidos de estas características deben cumplir con un protocolo que es informado por Estadio Seguro, respecto al cual, en base al cual se autoriza por parte de la delegación. Y entre otras cosas suponen la evaluación de seguridad del establecimiento. Estoy en el proceso de su respuesta. Sí. ¿Sí? Ok, vale. Sí, lo digo porque creo que, así como yo respetuosamente me he dirigido a ustedes, me parece que respetuosamente es conveniente escuchar las respuestas. Parte de las razones por las cuales el Ejecutivo ha decidido ser explícito sobre este punto son por las investigaciones que se están realizando entre órdenes distintos. 1, en el orden penal, que está a cargo del Ministerio Público. 2, en el orden administrativo interno de la Policía de Carabineros. Y 3, en el orden en relación a las responsabilidades que recaen en quienes, en el proceso de autorización específica y las medidas que se adoptaron con ese fin. Esa es la razón por la cual la encargada de Estado de Seguro ha presentado su renuncia y nosotros la hemos aceptado inmediatamente. En relación al clásico del día domingo, que es la otra pregunta que usted me formuló, existe una estructura de seguridad ya trabajada con Carabineros que considera 4 anillos. Es un asunto que, sin embargo, que va a ser objeto adicionalmente de revisión, considerando no solo la información de los hechos que han ocurrido acá, sino que también se le ha requerido a las policías el levantamiento de información de inteligencia, considerando el partido del día domingo. Ministro, ¿hubo otros daños en el Estadio Monumental o por lo menos en la zona? Porque también se registraron algunos problemas allí. ¿Y qué va a pasar también con el metro? Sobre todo cuando funciona el evento superclásico. ¿Hay diferencia especial? Se va a aplicar el protocolo habitual que se utiliza para partidos de alta convocatoria, que supone un uso racional de las estaciones de metro, en el cierre preventivo en algunos casos y el reforzamiento de Carabineros en otros tantos. Ministro, ¿qué pasa con la...? Es un asunto que creo que por un acto de deferencia responderá Colo-Colo. La delegación se ha comunicado con Colo-Colo y me parece por un acto de deferencia que ellos lo comunican. Las palabras del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en este punto de prensa que se organizó obviamente de manera extraordinaria después de los gravísimos incidentes que han ocurrido en el Estadio Monumental afuera y adentro. Algunas cosas importantes de sus declaraciones. Además, primero partió obviamente lamentando y sus primeras palabras fueron para la familia de los 12 jóvenes fallecidos esta noche. Sobre las responsabilidades, dijo que había un sumario administrativo al interior de Carabineros para determinar si hubo responsabilidades por parte de Carabineros en la muerte de estos dos jóvenes. Hay un funcionario que fue apartado de sus labores operativas, que entendemos que es el conductor del carro lanzagases que está siendo investigado. Es un funcionario de Carabineros que fue apartado de sus funciones, que está en calidad de imputado y a disposición
investigación de la Fiscalía. No ha sido detenido, según el mismo fiscal estableció. Y además, probablemente el anuncio más importante es que Pamela Venegas, encargada de Estadio Seguro hasta el día de hoy, presentó su renuncia y el ministro dijo que se le había aceptado de manera inmediata. Y obviamente ahí se están aplicando las responsabilidades en términos de quién autoriza todo el dispositivo de seguridad y todo el dispositivo de seguridad para un partido como este de Copa Libertadores. Y la pregunta acerca de la fecha del próximo fin de semana, el superclásico que es entre Universidad de Chile y Colo-Colo se juega, eso es lo que ha dicho el ministro, que incluso dijo por consideración a las personas que fallecieron, se mantiene este partido en memoria, algo así fueron las palabras, estoy parafraseando al ministro, pero dijo que se van a tomar y se van a reafirmar todas las medidas de seguridad para que, y si alguna de estas medidas no se cumple, obviamente podría ser suspendido ese partido. Y sobre las comunicados y las palabras de la ANFP, los tildó de oportunistas. Dijo, no puede ser que cada vez que tienen un problema recurran o usen el Registro Nacional de Hinchas. Así es que dijo que le parecía esas declaraciones un oportunismo. Las palabras entonces del ministro de Seguridad, ya hay una responsabilidad inmediata de la encargada de Estadio Seguro. Los dos querían hacer, me parece que son las medidas adecuadas las que está tomando. Una palabra, curva de aprendizaje gigantesca, porque yo creo que es la renuncia más rápida que he visto y entiendo que cuando la encargada de Estadio Seguro, habrá que ver qué responsabilidades tenía, no puede lograr que el estadio sea seguro, es lo que corresponde. Yo creo que esa es una buena medida. También la distinción que hace entre los que son hinchas y los que son delincuentes con incidentes muy violentos en las afueras del estadio. Yo sí, por experiencia nomás futbolística, creo que es un error mantener la fecha del domingo. El domingo es un partido de alto riesgo y esto no tiene que ver con la memoria de las víctimas, tiene que ver con la situación de conmoción, porque pasó hace algunos años algo parecido que se puede generar. Nadie la está invitando a que ocurra, pero creo que a 4 días del partido más riesgoso de nuestro fútbol chileno, creo que sería mucho más prudente postergarlo pronto. ¿Marco? No, a mí lo que me parece que es muy destacable es que hay una responsabilización ajustada a la magnitud del daño que se ha provocado. El que haya renunciado la responsable de Estadio Seguro es una señal muy potente respecto a la responsabilización. En segundo lugar, los 3 niveles de investigación que los explicite el ministro da tranquilidad ciudadana respecto al ámbito penal, al ámbito administrativo, y destaco la responsabilidad de la ANFP respecto de las características del evento y los riesgos asociados, porque efectivamente la ANFP suele desresponsabilizarse respecto de hechos de estas características. Entonces, me parece que la reacción que ha mostrado el Ministerio de Seguridad Pública, liderada por el ministro Cordero, es correcta y proporcional a lo que está ocurriendo. Bueno, retomemos, nos quedan unos pocos minutos, pero retomemos... Y hemos estado demasiado de acuerdo en todo, entonces quizás hay que... Bueno, en esto probablemente no van a estar en acuerdo, pero yo voy a insistir con mi pregunta, Marco Barraza. ¿Qué es una democracia distinta, como definió Janet Jara? Sistemas políticos distintos. Pero es una democracia. Yo creo que tiene legitimidad democrática. O sea, la tiene. Tiene una asamblea legislativa. No, a ver, Chile se relaciona con muchos países del mundo y no puede estar taxonomizando a cada país respecto de consideraciones ideológicas. Hace poquito hubo una visita de Estado a Emiratos Árabes Unidos, donde es una monarquía absoluta y nadie hizo cuestión respecto de aquello. Tenemos relaciones con Inglaterra. Pero aquí no estamos hablando de si hay que tener relaciones o no hay que tener relaciones, es de la definición. Cuba sabemos que es un sistema de partido único, donde no hay libertad de prensa. Pero en las monarquías absolutas no hay ni siquiera partido único. No hay. O sea, lo que quiero decir es que... Estoy totalmente de acuerdo, pero... lo que quiero decir es que a mí me parece que cada país tiene el derecho a tomar la determinación respecto de cómo se gobierna, a su sistema político. Lo que no es determinable por cada país es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y Janet Jara tiene una vocación democrática y un respeto a los derechos humanos irrestricto.
su conducta de vida ha sido la misma siempre. Es más, mostró su vocación democrática en la reforma de pensiones, cruzando el río para conversar incluso con la extrema derecha. Entonces, yo creo que no hay tal polémica. Cristian Valenzuela, ¿no hay tal polémica? Yo coincido en parte, Marco Barraza, en este punto, en el punto de la polémica. ¿Cuál es la polémica? Que una candidata comunista respalda a Cuba. Si lo han hecho el Partido Comunista Chileno en los últimos 65 años. En eso estoy de acuerdo. ¿A quién le sorprende que los comunistas sean comunistas y apoyen a un país comunista como Cuba? Para partir. Lo que no estoy de acuerdo, más allá de la distinción entre monarquía y democracia, es que esto sea una democracia distinta. Esto no es una democracia. ¿Y por qué no es una democracia? Porque hay un partido único, sin alternancia en poder, porque hay una ideología oficial dominante, porque hay censura y control de los medios, porque hay culto masivo a la personalidad de los líderes de esa isla, porque hay control absoluto de la vida privada con estos órganos de revolucionarios de control, porque han habido más de 10.000 muertos en estos 65 años de dictadura en Cuba. Entonces, bajo todos los estándares de definición teórica, por así decirlo, Cuba no es una democracia. Cuba es una dictadura y que Janet Jara defienda eso refuerza la decisión, quizás porque el Partido Comunista optó por ella como una candidata. Pero en Venezuela sí marcó una diferencia Janet Jara con, por ejemplo, lo que opinaba Daniel Jadue. No escuché la opinión respecto de Venezuela, pero es una cosa temporal. En vez de 65 son 25 años. No, ella explicitó su punto de vista con claridad. Sí, dijo que ella dijo yo voy a defender los derechos humanos, voy a estar en contra de cuando se violen los derechos humanos aquí en Venezuela y en cualquier parte. Pero en Cuba también se violan los derechos humanos. Y en Chile se violaron los derechos humanos durante el gobierno del presidente Piñera. Y durante la dictadura, por cierto, la dictadura de Pinochet. Y quien lo certificó fue organismos internacionales multilaterales en materia de derechos humanos. Entonces, y los organismos locales están investigando y no se han determinado. Muchos casos han sido sobreseídos. El punto de vista que se ha expresado no es otro que el respeto a los derechos humanos es una conducta que tiene que ser constante en cualquier lugar del mundo. ¿Y en Cuba no hay violación de los derechos humanos? Yo lo que he visto es que el sistema de Naciones Unidas ha condenado el bloqueo económico que vive unilateralmente por parte de Estados Unidos más de 60 años. ¿Y no hay violación de los derechos humanos? Yo me remito a los informes internacionales. Pero más allá de los informes, solo una pregunta de conocimiento. Es que a mí me parece que quienes están llamados a certificar la ocurrencia o no son los organismos internacionales. Una última pregunta, porque ya nos tenemos que ir, pero para las dos, respuesta corta. ¿Falta todavía que se asuma responsabilidades políticas o administrativas en el caso fallida venta de la casa de Salvador Allende? Marco Barraza. Yo creo que las responsabilidades políticas y administrativas ya fueron desplegadas. Salió la ministra de Defensa, Maya Fernández, salió la ministra de Bienes Nacionales en su oportunidad, hubo otras personas que han salido de las responsabilidades de orden técnico y me parece, eso sí, que el fallo del Tribunal Constitucional es desmedido, porque aquí no hubo daño patrimonial, no se acogió el argumento de que no se logró concretar la compraventa y me parece que el Tribunal Constitucional da una muy mala señal respecto a la voluntad popular. Ya, ¿usted coincide en que lo que dice la ex senadora Allende, que dijo en su declaración hoy día, esta destitución inédita se ha originado en una motivación política de la derecha? Yo creo que quien ha hecho aspavientos, lo que busca la derecha es enlodar la imagen del presidente Allende. Cristian Valenzuela, para terminar. ¿Faltan responsabilidades persecución política en ningún caso, si esto fue un problema autogenerado por el gobierno y por la izquierda y que no supieron resolver a tiempo. No hay ninguna intención de enlodar una imagen que a mi juicio ya está enlodada, pero eso fue un problema interno de la izquierda y yo creo que faltan muchas responsabilidades todavía. ¿De quién? Y la más importante, bueno, de cada uno de los funcionarios que dejó pasar estas cosas que son evidentes, pero lo más importante, y aquí quiero distinguir entre responsabilidad y sinceridad. Yo creo que el presidente Boric ya es hora
de que se tome otros 55 minutos y le explique al país Yo creo qué que- rol cumplió en esta operación política comercial, porque Pero está él su ha huella, dicho que- está su huella Él ha dicho y en dijo cada que uno la de los idea era actos. de él, que él reconoció en una es que entrevista esto- que la sí, idea era de él. Pero es que no basta, Connie, Yo porque creo que esto no fue Cristian- solo una idea. yo creo que Esto Cristian- fue una idea porque los que hemos trabajado en el gobierno también sabemos cómo funciona la DIPRES, cómo funciona el Ministerio de Hacienda, cómo se aprueban las cosas, cómo se apuran las cosas, el rol que cumple el asesor de segundo piso. Aquí nadie de estas personas autónomamente decidió ignorar las cosas. Aquí hay una responsabilidad, una dirección, una obsesión del presidente por llevar esto adelante. Eso no implica que hay que acusarlo constitucionalmente ni perseguirlo hasta el final, pero creo que yo le debe creo- una opinión al país mucho Yo más clara. creo que la opinión de Cristian refleja el propósito, los objetivos del Partido Republicano respecto de esta situación. Por un lado, enlodar, menoscabar la figura del presidente Allende, que es indiscutido su carácter ético y moral en la historia de Chile y del mundo. Y en segundo lugar, perseguir al presidente de la República, Gabriel Boric. Indiscutido Yo para creo- ustedes, ¿ah? Yo creo que eso es el Nadie objetivo obligó posterior a de la derecha. senadora a vender su Nos casa. tenemos que ir. Marcos Barraza, Cristian Valenzuela, muchas gracias por Gracias estar a con ti, nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes y los dejamos invitadísimos, por supuesto, para el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en un nuevo capítulo de Estado Nacional. Buenas noches. Buenas noches.